noches, gracias por estar aquí. Nosotras somos Dos con Todo. Hoy es martes 8 de julio. Así es, Dul, y ya estamos listas para compartir con ustedes las noticias más destacadas de este martes. Así es, bueno, pues esta tarde-noche ya la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, se reunió con el ministro presidente electo, Hugo Aguilar. Vamos a hablar al respecto de esta reunión rumbo a la transición de la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia a partir del 1 de septiembre. Y en el Con Todo, ¿qué traemos? En el Con Todo les tenemos información sobre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, particularmente de los fallos que ha emitido y con los que ha beneficiado a políticos como César Duarte, exgobernador de Chihuahua, a la exlideresa sindical Elbester Gordillo o a la exsecretaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles. Les tenemos todos los detalles en seguimiento a estas publicaciones que han encontrado en los últimos días aquí en Sin Embargo MX acerca del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Va a estar bueno el programa, acompáñenos y nosotras empezamos con este Dos con Todo. Pues muy buenas noches, gracias por acompañarnos este martes 8 de julio, año 2025. Saludo como siempre a quienes escriben en tiempo real en este bonito chat aquí en Sin Embargo al aire, y agradeceremos los likes y también superchats que vayan llegando a lo largo de este programa. Pues ya saben, como siempre acá anda ya Francisco Cervantes, Rodolfo Salas, Caliban. A Ignacio ya no lo había visto, pero acá nos está saludando. Ignacio Rueda Lugo, gracias por estar aquí. Y también a Dad G, tampoco lo había visto por acá. Francisco Cervantes y ABC también está comentando. Sobre el fiscal Gertz. Bueno, pues bienvenidos y vamos con la información. Les adelantábamos sobre estos pasos que van rumbo al cambio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un brazo del Poder Judicial, el cual fue renovado en la elección del pasado 1 de junio. Ya no van a ser 11 ministros, como actualmente conforma el Pleno de la Corte, ahora van a ser 9 ministros, los cuales fueron electos el 1 de junio, incluyendo al ministro presidente electo Hugo Aguilar, y él se reunió esta tarde-noche de martes con la actual ministra presidenta Norma Piña, y había sido designada, ratificada por el Senado para cierto periodo. Esto ya no va a ser así. Y entonces la Suprema Corte emitió un muy breve comunicado al respecto de esta reunión. Ahí informó que la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, recibió en la sede del Alto Tribunal al ministro presidente electo Hugo Aguilar Ortiz, con quien sostuvo un diálogo abierto, cordial, fructífero y con un ánimo de transparencia, así lo informó en este breve comunicado. También detalló que en esta reunión, que fue de algunas 3 horas, se establecieron las líneas de trabajo para dar continuidad al proceso de transición de la Corte rumbo al 1 de septiembre, cuando ya se conforme esta nueva Suprema Corte, con el compromiso de integrar equipos de trabajo que den certidumbre y justicia a las personas justiciables y a la sociedad mexicana. Eso por parte del comunicado de la Suprema Corte de Justicia. También al salir de la reunión en la sede de la Corte, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, al lado del Palacio Nacional, el ministro presidente electo Hugo Aguilar declaró a la prensa lo siguiente, al ser cuestionado sobre cómo le había ido con esta reunión. Dijo, todo bien, todo salió bien. Vamos a hacer una transición buena, tersa, por el bien de México. Todo está bien, gracias. Añadió que esta reunión fue en una sala y abordaron la transición de la Corte, pero también la parte del Consejo de la Judicatura. Vamos a constituir grupos de trabajo para ir avanzando. Este último punto, el Consejo de la Judicatura, recuerden que la reforma judicial también
lo elimina y ahora va a ser sustituido por el Tribunal de Disciplina Judicial, el cual estará conformado, entre otros, por magistrados electos como Celia Maya, también Batres, que ellos ya estaban conformando como tal el Consejo de la Judicatura. Sí, Sidul, pues vemos esta reunión que mantiene el ministro ya electo, ya tiene su constancia, Hugo Aguilar, con la todavía ministra presidenta de la Suprema Corte. Y recordábamos fuera del aire esta entrevista que dio Hugo Aguilar a los periodistas apenas el 16 de junio. Él recordaba en esa conversación que fue electo con más de 6 millones de votos, algo que dijo le da una libertad impresionante. En esa ocasión mencionó lo siguiente: a mí no me puso un funcionario que me diga, tú debes el cargo y ahora vas a hacer A, B o C. Yo llego con una libertad impresionante, mi compromiso es con la justicia y el diálogo. Recuerden que antes de ser electo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz trabajó en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y en ese instituto también estuvo a cargo de los trabajos de consulta a los pueblos originarios para la construcción del Tren Maya, del corredor interoceánico y del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. También para la consulta indígena, antes de realizar la reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Bueno, con este antecedente es que Hugo Aguilar fue electo apenas en junio como presidente de la Suprema Corte y ahora pues lo vemos al salir de esta reunión con la ministra Norma Piña. Eso ocurre justo hoy, martes 8 de julio, pero el 27 de junio pasado también el ministro presidente electo Hugo Aguilar se reunió con los representantes del sector empresarial. El famoso Consejo Coordinador Empresarial informó de esta reunión en su momento lo siguiente: en un diálogo respetuoso y constructivo coincidieron en la importancia de un poder judicial fuerte, independiente y cercano a las necesidades del país. Se abordaron temas como la certeza jurídica para la inversión y la necesidad de fortalecer al Estado de Derecho como pilar del crecimiento económico y la competitividad. Esto es importante recordarlo porque justamente una de las principales críticas a la actual conformación de la Suprema Corte es sus presuntos nexos con el poder económico y con el poder también político. Respecto al poder económico y las posibles presiones y beneficios, hay un caso que se va a quedar en suspenso rumbo a la conformación de la nueva Corte. Me refiero al adeudo millonario de la telecomunicaciones Movistar y también su filial Pegaso. Bueno, hace unos días esta empresa de telecomunicaciones Movistar había pedido que la segunda sala de la Suprema Corte resolviera con celeridad este caso de su adeudo fiscal por 4.442 millones de pesos. Pero el alto tribunal al final lo va a turnar a la nueva Corte, que estará conformada a partir del 1 de septiembre. Obviamente Movistar quería que lo resolviera la actual segunda sala de la Corte. El ministro Javier Lainez Potisek había propuesto justamente que Movistar pudiera deducir el monto de 4,000 millones de pesos tras fusionarse en 2014 con Pegaso. Pero en la sesión de la segunda sala donde se abordaría el proyecto, la ministra Lenia Batres no acudió, rompió el quórum necesario para votarlo y además después solicitó que este caso en particular no se discutiera en la segunda sala porque esas no se transmiten públicamente, sino que este asunto de adeudo fiscal se subiera al Pleno para que fuera transparente. Sin embargo, los ministros por mayoría rechazaron esta petición de Batres. Pero finalmente esto va a ocurrir porque justamente se pospuso hasta la conformación de la nueva Corte. Ahora son 9 ministros y la reforma judicial, entre otros puntos, había dicho que también se eliminan estas salas de la Corte, la primera y la segunda, y ya todos los casos se van a abordar en el Pleno de manera transparente. ¿A qué se refiere en particular el caso de Movistar? Bueno, el SAT se había negado para permitir a Pegaso de Movistar la deducción de gastos derivados de esta fusión que ocurrió en 2014. El adeudo fiscal por más de 4,000 millones de pesos fue confirmado en 2022 incluso por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
justamente este tribunal del cual estamos hablando últimamente porque traen los temas de adeudos fiscales. Bueno, ese propio tribunal, con sus cuestionamientos, había confirmado este adeudo, pero Movistar lo impugnó. En enero de 2023, el octavo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito resolvió a favor de la empresa. Entonces el SAT presentó un recurso ante la Suprema Corte y la Suprema Corte sí admitió el caso como el amparo directo en revisión 1172/25. Pero finalmente Movistar interpuso el recurso de reclamación para impugnar para rechazar que la Corte hubiese aceptado el amparo del SAT. Entonces esto estaba en suspenso. La ponencia le había tocado al ministro Javier Lainez Potisek, de acuerdo con la ministra Lenia Batres. Había propuesto sí deducir este adeudo fiscal para Movistar, pero pues finalmente, aunque a Movistar le urgía que ya se atendiera este caso, va a ser hasta después del 1 de septiembre ya con la nueva Corte. Sí, Dul, pues un pendiente que tiene la Suprema Corte que ya inicia con una nueva conformación en septiembre. Y retomo aquí algunos comentarios que nos han dejado en el chat para seguir con la siguiente noticia. Hablan de Gertz Manero y no se ven pues contentos con la gestión de Gertz Manero. ABC, por ejemplo, nos dice saquemos a Gertz. Bueno, como reacción a las noticias que estuvo informando hace unos minutos Álvaro Delgado en Los Periodistas. Pues también tenemos información sobre lo que dice hoy el fiscal general de la República acerca de una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto. El fiscal informó que abrió una nueva carpeta de investigación contra el expresidente. Esta vez, la investigación está relacionada con la compra del software Pegasus. Esto luego de que el fin de semana surgieron nuevas revelaciones del caso. A través de un reportaje publicado en The Marker, se supo que el expresidente habría recibido un soborno de $25 millones para permitir el funcionamiento del sistema de espionaje en México. Y sobre otras investigaciones contra el expresidente priista, el fiscal Gertz Manero dijo hoy que no se han judicializado porque no se han ratificado las denuncias. Explicó que desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se presentaron denuncias contra el expresidente por lavado de dinero, pero que no se habían logrado corroborar con pruebas suficientes. Destacó que nuevas evidencias sí dan pie a una investigación más sólida, pero particularmente por el tema de Pegasus. Vamos a escuchar qué es lo que dijo esta mañana el fiscal general Gertz Manero. Efectivamente, desde principios de la administración anterior se presentaron varias denuncias que no han sido corroboradas con las pruebas suficientes. Esta se aumenta con este nuevo caso en el que sí se dan ya informes específicos, claros, muy precisos de una relación con empresas que vendieron Pegasus. Inclusive el expresidente ya dio una respuesta. Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático la podamos incorporar a una carpeta para poder seguir adelante. Nuestra relación con estas autoridades no ha sido fácil. Hemos tenido muchos problemas que vienen prácticamente desde lo que ocurrió en Ayotzinapa y que tenemos casos que están ahí detenidos que llevan varios años. Espero que en este caso tengamos una respuesta más rápida. Sabemos que la propia FGR abrió una investigación hacia 2022, la pudo judicializar y en ese caso es en contra de la propia empresa israelí NSO Group que habría, en todo caso se tendría que corroborar, vendido ilegalmente este malware a personas privadas, incluida la delincuencia organizada, saber cómo van entonces esas investigaciones.
Bueno, en ese caso que fue muy sonado y muy conocido, inclusive una periodista también muy reconocida fue la que inició fundamentalmente ese procedimiento. Lo llevamos ante los jueces, logramos establecer las responsabilidades de todos los que estaban involucrados, que ya se habían dado a la fuga y estaban ya fuera del país, pero los que estuvieron en México los consignamos, los judicializamos y los procesamos. Después vienen las respuestas de las autoridades judiciales que afortunadamente ya vamos a poder revertir. Pero entonces en este momento se abrirían nuevas líneas de investigación con este caso del presunto soborno. Fíjese que tiene mucha lógica lo que usted está diciendo, pero hasta el momento en que las autoridades del Estado de Israel nos ratifiquen que estas informaciones que dieron esos funcionarios de esa empresa diciendo que habían entregado esas cantidades de dinero, eso nos permitiría volver a reabrir esa parte de esa investigación, porque la de los hechos concretos de lo que estuvieron haciendo y cómo estuvieron interviniendo las líneas, esa sí ya la judicializamos, la ganamos y llegó hasta los jueces. Y esta puede haber esa vinculación, nosotros coincidimos con usted. Y en el caso del expresidente Peña Nieto, de los otros temas relacionados con las empresas, entonces faltarían pruebas. Absolutamente, nosotros hemos vuelto a exigir a todas las autoridades que hicieron algún tipo de denuncia que ratificaran los elementos para poderlos judicializar y hasta el momento no nos los han entregado. Pues eso es lo que dice esta mañana el fiscal general de la República, Gertz Manero. Nada más importante recordar que no solamente hay señalamientos contra el expresidente Peña Nieto por la compra de este software Pegasus y el uso para espiar a periodistas, a defensores de derechos humanos. También pesan sobre él acusaciones por casos de corrupción, como la Casa Blanca, bueno, también parte de los pendientes que quedaron con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Vamos ahora, Dul, con otra información. Hoy la Fiscalía de Jalisco informó sobre la detención, sobre la sentencia a 10 hombres que habían sido detenidos en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán. Esa sentencia la emitió un tribunal de enjuiciamiento colegiado. Declaró culpable a 10 hombres identificados por la Fiscalía de Jalisco como Lenin, David, Gustavo, Christopher, Juan, Oscar, Eric, Luis, Ricardo y Armando. La Fiscalía de Jalisco detalló que fueron sentenciados por los delitos de desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado. El Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado determinó que estos 10 hombres tendrán que cumplir una sentencia de 141 años y 3 meses privados de la libertad, además de pagar casi 1.3 millones de pesos como pago de la reparación del daño. En un comunicado, la Fiscalía también recordó que estos 10 hombres fueron detenidos en septiembre del 2024 en el rancho Izaguirre, cuando la Guardia Nacional acudió al lugar para verificar un reporte de detonaciones de arma de fuego. Y, de acuerdo con la Fiscalía, en el interior de este rancho fueron detenidos. Además, se encontró a una persona sin vida y fueron liberadas 2 personas que estaban privadas de su libertad en ese rancho. Entonces, hoy lo que confirma la Fiscalía es esta sentencia contra 10 hombres detenidos en el rancho Izaguirre en septiembre del 2024. Pues ya bien habías adelantado, Mon, le está lloviendo bastante al fiscal Gertz Manero en este bendito chat. ¿Siguen? Sí, dice Hugo González, se me hace que Ernestina Godoy va para la Fiscalía General de la República. Recuerden que justo el periodo de Gertz termina en 2028, cuando la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum estaba a punto de empezar su gobierno, dijo que no lo iba a remover, pero que justo sí lo iba a incluir en su gabinete de seguridad, por eso es que lo vemos más que en el sexenio pasado. Y recordar que actualmente Ernestina Godoy está en la Consejería Jurídica y que en su momento fue fiscal, pero de la Ciudad de México. Entonces, pues veremos en 2028 qué ocurre, Hugo González.
Y de momento, antes de irnos al con todo para hablarles más sobre este tribunal, que también debería ser igual de cuestionado que actualmente es cuestionada la Fiscalía General de la República, damos continuidad a este tema de las irregularidades de un crematorio allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, llamado Plenitud. La semana pasada les decíamos que la Fiscalía de Chihuahua pues ya detuvo tanto al dueño como a uno de los empleados de esta pues de este crematorio que ya estaba bastante irregular y que ha causado pues la incertidumbre de bastantes personas que son familiares de los más de 300 cuerpos que fueron hallados dentro de este crematorio. Bueno, pues hoy el titular de la Secretaría de Seguridad a nivel federal, Omar García Harfuch, fue cuestionado al respecto, aunque dice que el caso como tal lo investiga la Fiscalía de Chihuahua. Agregó un tema que pues también ha abonado a la indignación por parte de los familiares de allá, que han sido entrevistados por la prensa local y que han declarado pues que justamente se sienten con la incertidumbre de no saber si son sus familiares y ya hay casos que pues sí les han dicho que no venían las cenizas como tal, a pesar de que se les habían entregado así. Bueno, pues agrega el caso y el dato que incluso se dieron cenizas de animales. Escuchémoslo. El caso lo tiene totalmente la Fiscalía de Chihuahua. Lo que sabemos es que tienen a 2 personas detenidas, están en la investigación y en el proceso también de la identificación de cuerpos. Se sabe que a veces se entregaban cenizas que no correspondían ni a los familiares y en muchas ocasiones ni siquiera a cuerpos humanos, sino a restos de animales. La Fiscalía ha estado informando continuamente, la Fiscalía de Chihuahua, y al momento van 2 detenidos. En cuanto tengamos más información, que también ya solicitamos, se las hacemos llegar, por supuesto. Vamos con el con todo de este martes 8 de julio. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa destaca por fallos que han beneficiado a políticos como el exgobernador César Duarte y la exlideresa sindical Elba Ester Gordillo, a quienes les anularon adeudos millonarios. También por la decisión de no sancionar a la exsecretaria de Desarrollo Social en la gestión de Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de Rosario Robles y a José Carreño, exfuncionario investigado por el caso de la Casa Blanca, cuando fue funcionario en la Secretaría de la Función Pública. Les tenemos todos los detalles en el siguiente con todo. Bueno, pues gracias por continuar con nosotras. Vamos con el con todo sobre este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se dedica a pues ver asuntos de adeudos fiscales, adeudos millonarios de impuestos, pero también asuntitos administrativos, y ambos tienen pues beneficios a estos políticos que ya decía Mon y que pues son bastante conocidos en la escena política, pero por estar vinculados a varios casos de presunta corrupción. Bueno, recuerden que este Tribunal Federal no fue renovado en la elección judicial, pertenece al Poder Ejecutivo, y ayer les dábamos el dato de que pues al menos a junio de 2024, el segundo trimestre del año pasado, determinaba juicios por más de $1 billón. Ese es el tribunal, y pues ha anulado adeudos millonarios por impuestos de políticos vinculados previamente con casos de presunta corrupción, y también ha votado para absorberlos de otras sanciones administrativas. Entre ellos destacan los casos de la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo, conocida en su momento como la maestra. También el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, quien hemos vuelto a hablar de él porque pues ya sale a dar incluso ruedas de prensa. Incluso este caso también tiene que ver con una de estas. Así como la de la exsecretaria de Estado del gobierno de Peña Nieto, Rosario Robles, y José Gabriel Carreño, ex subsecretario de la Función Pública, investigado por el caso de la Casa Blanca de Peña Nieto. Son estos personajes del pasado que han vuelto últimamente precisamente no por temas positivos. Bueno, primero hablemos del caso de la maestra Elba Ester Gordillo. Para hacer memoria, ella fue lideresa de este sindicato desde 1989
con el tema del quinazo y demás, hasta 2013, año en que fue detenida por el gobierno de Peña Nieto por presuntos desvíos del sindicato, lavado de dinero y demás. Incluso también se le señalaba de defraudación fiscal, pero al final fue absuelta por un juez y liberada en agosto de 2018. Días después dio una rueda de prensa donde pues salió a hablar sobre su libertad. Bueno, ella es Elba Ester, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha abordado bastantes temas de adeudos millonarios que tenía Elba Ester Gordillo al SAT de los años fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Todos estos años fiscales coinciden con parte del periodo en que fue lideresa del CENTE, con ese. El Pleno de la Sala Superior ha resuelto absorberla de varios pagos fiscales, ya sumándolos todos por 35.5 millones de pesos. Pero ojo, también en julio de 2024, el verano pasado, del año pasado, también determinó que sí debía pagar más de 21 millones de pesos por otro crédito fiscal, particularmente de los años 2008 y 2009. Bueno, el primer caso, el 6 de enero del 2021, en la primera sesión de ese año del Pleno, por propuesta del magistrado Carlos Sharaun, que de acuerdo con el reporte de nuestro compañero Álvaro Delgado, él pertenece al grupo político de Manlio Fabio Beltrones y también de Felipe Calderón. Bueno, por propuesta de este magistrado, el Pleno de la Sala Superior de este tribunal anuló el pago de su adeudo fiscal al SAT por 9.431.000 pesos. Desde el año 2020, este tribunal había dejado sin efecto la sentencia emitida en septiembre de 2019 por otro tribunal, un tribunal colegiado en materia administrativa. Había determinado que ese adeudo fiscal por ISR, impuesto sobre la renta, también era por actualizaciones, recargos y multas, todo por el año fiscal 2012. Eso es lo que había dicho el tribunal colegiado, pero desde 2020 el Tribunal Federal había dejado sin efecto esto, y luego, en aquel 2021, 6 de enero de 2021, el magistrado Sharaun expuso en su ponencia que la resolución del tribunal colegiado no estaba bien fundada y que el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ni tampoco Elba Ester Gordillo habían deducido o incluso pretendían deducir comprobantes fiscales, y entonces quedaba anulado su adeudo de 9 millones. Vamos a recordar parte de esa sesión, fue en enero de 2021. Si en el caso que nos ocupa ni el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ni la actora han deducido o han pretendido deducir comprobantes fiscales, entonces es claro que no resulta aplicable el artículo 35 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ni el precepto legal al que reglamenta y que claramente se refiere a los requisitos de las deducciones. En esas consideraciones es que se estima por esta juzgadora que la resolución impugnada se encuentra indebidamente fundada y motivada al fundarse en un precepto reglamentario inaplicable y por ende indebido, como lo es el artículo 35 de la ley del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para establecer a cargo de la actora una obligación fiscal, como lo es la relativa a contar con comprobantes fiscales por las erogaciones que realizó, no obstante que tales comprobantes no se hubieran deducido ni pretendieran hacerse deducibles. Bueno, desde los reportes de nuestro compañero y jefe de investigación Álvaro Delgado, se ha observado que los integrantes de este Tribunal de Justicia Administrativa a nivel federal tienen una postura política. Delgado mostró pues justamente la lista de integrantes y quién era quién, y la mayoría tienen un vínculo político con los grupos de Beltrones, de Peña Nieto, de Calderón, incluso del jefe Diego. Bueno, justamente es importante al momento de abordar este tipo de casos de personajes que ya tienen antecedentes de presunta corrupción, fijarse en quiénes votaron a favor de beneficiar y quiénes en contra. En este caso, que finalmente le anuló el adeudo de 9 millones, entre los 7 votos a favor de anular ese adeudo fiscal fue el ahora magistrado presidente de este tribunal, Guillermo Valls. De acuerdo con pues justo información de Álvaro Delgado, Guillermo Valls pertenece a el grupo, por ejemplo, de Roberto Gil. Acuérdense que quería ser ministro de la Suprema Corte, tiene su propio despacho y este despacho ha sido conocido por defender, entre otros, a el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García de Vaca, señalado en su momento de lavado de dinero, delincuencia organizada, estuvo prófugo un buen tiempo,
etcétera, etcétera. Quería ser presidente. Bueno, ese es Valls, ahora presidente magistrado de este tribunal, y en su momento votó a favor del adeudo de la maestra. Y otros votos en contra, 3, que no hicieron diferencia, fueron del magistrado Carlos Mena Adame, actualmente sigue en este tribunal y es identificado por ser yerno del exministro de la Corte, Guillermo Ortiz. Bueno, ese fue un caso, voy rápido con otro. Representa los gastos del año 2010. En ese entonces el Bester Gordillo también debía al SAT otros 16 millones de pesos, pero el 7 de diciembre del año 2022 volvió a ganar a la autoridad tributaria, entiéndase el SAT, ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En esa ocasión, la entonces magistrada Nora Elizabeth Urbi Genel, ya no está ahí, propuso que no pagara ese crédito fiscal, tampoco las recargas ni las multas, luego de que el SAT había impugnado la primera resolución. Por decisión unánime, esa vez sí fueron todos los magistrados, y sin leer la ponencia en la sesión pública, el Pleno del Tribunal determinó anular su obligación fiscal, esa por 16 millones de pesitos. Asimismo, del año fiscal 2011, Gordillo Morales debía al SAT otros 10.1 millones de pesos que logró librar a través de este Tribunal Federal. Fue el 5 de octubre del año 2022, por ponencia del magistrado Carlos Mena Adame, propuesto por Calderón, que el Pleno de la Sala determinó con 9 votos a favor y solo 1 en contra que el SAT violó la garantía de audiencia de la líder sindical. Esto es de risa, pero pues justamente estaba en la cárcel y no pudo tener una defensa adecuada. Recuerden que estuvo en prisión preventiva después de ser detenida en febrero de 2013 en el aeropuerto de Toluca por la entonces PGR de Murillo Karam y salió hasta agosto de 2018. En ese periodo el SAT le pidió este adeudo de 10.1 millones de pesos y por estar en la cárcel no pudo ejercer debidamente su defensa y esa fue la razón por la cual se le anula este adeudo. Escuchemos pues el argumento de quien presentó esta ponencia que finalmente fue aprobada, la del magistrado Mena. Confirmó la resolución de 30 de agosto de 2016 a través del cual se determinó un crédito fiscal a la parte actora por concepto de impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, impuesto empresarial, a tasa única, actualización a recargos y multas por el ejercicio fiscal de 2011. Se analizan todos los argumentos del actor en observancia del principio de mayor beneficio, los cuales se declaran infundados con excepción del que se estudian considerando quinto el proyecto donde se controvierte la violación a su garantía de audiencia, el cual resulta fundado porque la autoridad no respetó el derecho de audiencia de la demandante, atendiendo al hecho que se encontraba privada de su libertad durante la revisión de gabinete que le fue practicada, por lo que no le fue posible ejercer debidamente su defensa. Por tanto, se declara la nulidad de la resolución impugnada. Bueno, en estas diferentes sesiones que nos recuerdan en parte la pandemia y las sesiones por videollamada, se había beneficiado al Bester Gordillo, básicamente se le anularon sus adeudos por más de 35.5 millones de pesos al SAT, pero hubo una sesión donde fue al revés, determinó el tribunal que sí debía pagar. Fue la del 3 de julio, pero del año pasado, 2024, este mismo tribunal, por unanimidad de 8 votos, determinó que el Bester Gordillo, ex lideresa del CENTE, sí debe pagar al SAT 21.252.000 pesos por impuestos sobre la renta, recargos y además multas. Ese adeudo se derivó de pagos que hizo con una tarjeta de crédito entre 2008 y 2009, sin justificar con documentos que tenían relación esos gastos con su representación sindical. Así lo argumentó el magistrado Carlos Charaun, el mismo que había propuesto absolverla del pago fiscal de 9 millones de pesos. O sea, un mismo magistrado, y aunque sea del grupo político de Calderón, le perdonó 9 millones de pesos, pero le dijo sí debes 21 millones, básicamente porque estuviste utilizando tu tarjeta de crédito en 2008 y 2009 y luego dijiste que esos gastos fueron en beneficio del sindicato, no pudiste comprobarlo e incluso el propio sindicato dijo no tener documentos al respecto. Escuchemos el argumento. Que la actora no acreditó que los depósitos de su cuenta bancaria, pagos de su tarjeta de crédito y servicios correspondan a erogaciones realizadas a cuenta de un tercero, ello en razón de que no presentó la documentación comprobatoria que lo acreditara, por lo que se ubicó en la hipótesis de otros ingresos que debió de acumular, ello con independencia del régimen en el que haya presentado su declaración, dado que lo cierto es que obtuvo ingresos diversos a sueldos y salarios, de los que no comprobó que no fueran acumulables.
Estaba un magistrado tomándose el veneno negro del que hablábamos ayer. Pero bueno, es el caso del Bester. Me voy rápido con el caso de César Duarte para también abundar en torno a Rosario Robles, una exfuncionaria del peñismo. Acuérdense que hemos hablado últimamente bastante del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien estuvo prófugo de la justicia. Lo detuvieron allá en Estados Unidos en plena pandemia y luego fue extraditado aquí, señalado entre otras cuestiones por enriquecimiento ilícito. Quien llevó a cabo toda una operación de justicia, así le llamó, acuérdense, fue el entonces panista Javier Corral, hoy dentro de la 4T, y pues entre otras cuestiones le quiso señalar adeudos fiscales. Bueno, la semana pasada, el 2 de julio, su representación, su defensa legal, particularmente especializada en temas fiscales, ofreció una rueda de prensa. Él estaba también ahí y pues dieron a conocer justamente que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, básicamente por irregularidades en las notificaciones por parte del gobierno de Javier Corral, anuló de manera definitiva adeudos fiscales de César Duarte y también de Hidroponía de Parral, que es una empresa familiar que opera la esposa Berta Duarte. En esta rueda de prensa, el abogado fiscalista Luis Delgado detalló cuánto debían en impuestos de acuerdo con el gobierno de Corral. El licenciado Duarte, así le dice, debía 14 millones de pesos, la empresa 35 millones de pesos, Hidroponía de Parral se dedica a los tomates, es agricultura, y la señora Berta Duarte, como deudora solidaria, le determinan otro crédito fiscal de 4 millones de pesos. Bueno, al final, además de las irregularidades en las notificaciones, el abogado planteó que, por ejemplo, el SAT intentó cobrar IVA, este tipo de impuesto, a la producción primaria de tomate, aunque la ley exenta de impuestos a este tipo de actividades. Y ya con multas, actualizaciones y recargos a junio del 2025, los montos habrían alcanzado más de 100 millones de pesos, lo que habría tenido que pagar Duarte y también su esposa Berta Duarte, así como la empresa familiar. Pero estas dos resoluciones fiscales del Tribunal Federal de Justicia, en palabras de César Duarte, lo hicieron muy feliz porque, dice, se quitó una losa muy pesada llena de mentiras después de que estuvo 4 años en prisión preventiva por enriquecimiento ilícito. Él, en unas declaraciones que sí se escuchaba bastante enojado, aseguró lo siguiente en esta rueda de prensa el 2 de julio. Corral tiene 10 años descalificándome, persiguiéndome y golpeándome. Tiene hambre de venganza que por fortuna se va a quedar con ella. Y es que, de acuerdo con la defensa legal, sí hubo irregularidades al momento de que la Secretaría de Hacienda de Chihuahua notificó a Duarte y a la empresa que debía ser sometido a auditorías para determinar si debía o no impuestos. La cosa corrió así. Desde 2017, durante el gobierno ya de Corral, la Fiscalía General Estatal aseguró una oficina de Duarte y también otra oficina de esta empresa Hidroponía de Parral, la tomatera, donde supuestamente estaban sus documentos fiscales para comprobar que sí pagaban impuestos. Eso ocurrió en 2017. Después, en 2018 y 2019, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua notificó sobre estas auditorías fiscales a Duarte y a la empresa. Envió notificaciones a 2 inmuebles que ya estaban asegurados, es decir, nadie podía entrar ni ingresar, nadie los pudo haber recibido. Lo cual, de acuerdo con este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y por eso le condonó este pago de más de 100 millones, violó su derecho a conocer y responder sobre sus adeudos fiscales. La interpretación de su defensa fiscal es la siguiente. Nos hacen ver la actitud venenosa y dolosa por parte del entonces gobierno de Corral. Los domicilios estaban asegurados, entonces la autoridad ordena auditorías en domicilios donde nadie los va a atender, entonces caminan solas y con la facultad que tienen de presumir ingresos determinan un crédito fiscal a todas luces improcedente de acuerdo con la defensa, inflado, estratosférico para causar un perjuicio al licenciado Duarte. Bueno, pues finalmente esta resolución del tribunal ya no puede ser impugnada, ya es definitiva y no va a tener que pagar 100 millones de pesos. La determinación no es como tal si sí es un crédito fiscal real, sino que se le notificó de una manera irregular y ya con eso la libró. Pues Zul, eso para entender los fallos del Tribunal de Justicia Administrativa que han beneficiado tanto al exgobernador César Duarte
como a la exlideresa Elba Ester Gordillo. Pero también hay otros casos, otros fallos de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa que no tienen que ver particularmente con dinero, sino con otras sanciones administrativas. Vamos a hacer memoria. En septiembre del 2019, la Secretaría de la Función Pública informó que por falta de veracidad en la declaración patrimonial inhabilitó por 10 años a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Con esto la inhabilitaba para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Esta sanción se emitió cuando la exfuncionaria ya tenía un mes privada de la libertad por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Recuerden que ella fue detenida en agosto del 2019 y ahí estuvo 3 años sin ser sentenciada, pero la Fiscalía General de la República la señalaba por participar en una red de corrupción que habría permitido el desvío de más de 5,000 millones de pesos, justamente cuando fue titular de la Sedesol, pero también de la Secretaría de Desarrollo Agrario, que es la SEDATU. Rosario Robles impugnó esta sanción de la Secretaría de la Función Pública y en enero del 2020 la magistrada titular de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Administrativa, Rosa Edith de la Peña, le otorgó una suspensión contra esta inhabilitación. Considero que con esta inhabilitación que estaba proponiendo la Secretaría de la Función Pública se perjudicaría el derecho de imagen de Rosario Robles, tanto en el ámbito personal como en el profesional, lo que crearía un perjuicio de difícil reparación. Eso fue lo que determinó este Tribunal de Justicia Administrativa en enero del 2020. Con esta suspensión, Rosario Robles no fue inscrita en el registro de servidores públicos y desde entonces se ordenó que hasta que este asunto se resolviera a fondo y se emitiera una sentencia definitiva contra la funcionaria, pues se definiría si sería o no inscrita en este registro de servidores públicos sancionados. Para septiembre del 2021, un proyecto del magistrado Carlos Mena Adame, del que ya nos hablabas, Dul, este magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ratificó por unanimidad la inhabilitación por 10 años que había sido dictada por la Secretaría de la Función Pública. Y con este proyecto también rechazó los argumentos que había expuesto la defensa de Rosario Robles, que insistió en que la cuenta bancaria que ella no reportó durante los años en que fue titular de la Sedesol y de la Sedatu tenía un saldo de poco más de 2,800 pesos. Por eso su defensa estaba calificando a esta sanción como muestra de la persecución política en su contra. Sin embargo, el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó en esa ocasión, septiembre del 2021, que Rosario Robles sí cometió una falta administrativa grave porque no declaró la existencia de esta cuenta bancaria. Vamos a escuchar qué expuso en ese momento el magistrado Carlos Mena. Se concluye que en el caso de estudio la autoridad sí acredita la existencia de la responsabilidad imputada a la demandante, pues efectivamente en las declaraciones patrimoniales siguientes: declaración inicial presentada el 12 de enero de 2013, declaración y modificación presentadas en 2013, 14, 15, declaración de conclusión 2015, declaración inicial 2015 y declaraciones de modificación presentadas en 2016 y 2017, omitió reportar una cuenta bancaria. Y aun cuando se trata de una cuenta de nómina aperturada por la propia demandante en fecha 18 de febrero de 2008, como se advierte de la copia certificada del documento denominado carátula de apertura de supernómina, correspondiente al contrato de prestación de servicios bancarios y financieros múltiples celebrados el día 18 de febrero de 2008, máxima que dicha cuenta se encontró vigente durante los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016. Como conclusión, la actora no presentó con veracidad sus declaraciones patrimoniales. Por tanto, sí se actualiza el incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 8º, fracción 15 de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos. Bueno,
Rosario Robles también impugnó esta decisión y en junio del 2022 un tribunal colegiado en materia administrativa le concedió otro amparo para que se dictara una nueva sentencia al considerar que la sanción de la función pública fue excesiva. 2 meses después de obtener ese amparo, Rosario Robles obtuvo un cambio de las medidas cautelares que le permitió seguir su proceso penal en libertad. Y para febrero del 2023, el 22 de febrero del 2023, el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa volvió a analizar la inhabilitación por 10 años para obtener cargos públicos. Y fue el magistrado Carlos Mena quien en esa ocasión, ya en 2023, propuso anular la sanción de la función pública. Esto fue aprobado con 10 votos y solo quien se excusó de participar en esta votación fue el magistrado Julián Olivas Ugalde. Y llama la atención porque este magistrado fue el primer secretario de la función pública del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, en esta votación, él se excusa de participar, pero tenemos que ese año, febrero del 2023, el Tribunal Federal decide pues anular esta sanción que ya había propuesto la Secretaría de la Función Pública para que Rosario Robles no ocupara cargos federales, cargos públicos. Ya para el 24 de febrero del 2023, un juez federal decidió concluir el proceso penal contra Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con esta red de desvíos conocida como la estafa maestra. Y aunque la Auditoría Superior de la Federación llevó el caso ante la Suprema Corte, pues lo que analiza la Suprema Corte en octubre del 2024 es que Rosario Robles es absuelta de estos cargos y así la cronología de cuál fue la decisión que tomó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que decidió no inhabilitar a Rosario Robles. Y otro caso, Dul, también relacionado con la estafa maestra, como se le conoce a estos desvíos de recursos a través de la Sedesol, de la Sedatu que dirigió Rosario Robles, pero también de universidades públicas a empresas fantasmas. Otro caso relacionado es el que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa revisó en 2021, cuando anuló una multa por 9.161.000 pesos que la Auditoría Superior de la Federación había impuesto a Gerardo Pavón, exgerente de Servicios de Tecnología de la Información en Banobras. Pavón Luna había sido sancionado por irregularidades en un contrato entre Banobras y la Universidad Autónoma del Estado de México, pero en 2021 el Tribunal Federal anuló esta multa millonaria en su contra porque consideró que fue sancionado con una norma que no estaba vigente. Este proyecto para anular la multa fue impulsado por el entonces magistrado Alfredo Salgado Loyo, quien antes de ser magistrado trabajó, por ejemplo, para Emilio Chaufet en la Secretaría de Gobernación cuando Ernesto Zedillo era presidente de México. En este proyecto del entonces magistrado Alfredo Salgado, expuso que la Auditoría Superior sancionó a este exfuncionario de Banobras con un acuerdo que había sido publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2010, pero no consideró otras reformas que se habían publicado también en el Diario Oficial en el 2011 y el 2012. Entonces, como no se aplicó la norma vigente, pues tenía que ser anulada esta multa, que les repito, era por más de 9 millones de pesos contra un exfuncionario de Banobras y era por este caso conocido como la estafa maestra. También un caso reciente, una resolución reciente controversial del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se relaciona con la investigación de la Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto. La Sala Auxiliar en materia de responsabilidades administrativas graves de este tribunal absolvió en marzo de este 2025 a José Gabriel Carreño Camacho. Él era subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública durante el gobierno de Peña Nieto. Y él fue denunciado por la Secretaría de la Función Pública, pero durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
por perder el expediente del caso de corrupción. Este caso de ¿recuerdan? ¿Ya te acordaste de que se fue denunciado justo por perder este expediente? De la Casa Blanca. Ajá, el expediente de la Casa Blanca. Y el proceso penal contra Carreño Camacho, es decir, fue denunciado para que se investigara por la vía penal y también por la vía administrativa. El proceso penal contra Carreño Camacho por el delito de ejercicio indebido del servicio público se cerró en el 2022, cuando un juez le concedió una suspensión con la que determinó que no tendría que ser privado de la libertad, pero en lugar de ello, el exfuncionario tendría que hacer acciones como servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado esta documentación original. Eso se determinó en la parte penal en el 2022, pero este caso contra Carreño Camacho seguía abierto por la vía civil. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa lo desecha este año al argumentar que no hay pruebas suficientes de que este exfuncionario cometió faltas administrativas graves. Esto quedó así expuesto en una sentencia que ha sido citada recientemente por el diario Milenio. Bueno, esta investigación administrativa contra el exfuncionario la inició justamente el órgano interno de control de la función pública en 2019 y en esta investigación se le señaló como responsable de no evitar la extracción del expediente original de una bóveda de la Secretaría de la Función Pública. En esta bóveda, de acuerdo con la denuncia, solo se encontró una copia certificada de este expediente, pero con datos testados. Entonces no se sabe qué es lo que se ocultó en ese expediente. Y de acuerdo con la investigación de este órgano interno de control de la función pública, Carreño Camacho tenía acceso a la bóveda desde el 2017. Pero el Tribunal Federal de Justicia Administrativa concluyó, les decía, en marzo de este año, que la función pública no aclaró que el exfuncionario realmente estuviera a cargo de resguardar el contenido de esta bóveda y con ello, pues que tampoco estaba claro que él fuera el responsable de resguardar el expediente de este caso de corrupción conocido como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Pues ahí está otro ángulo sobre este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ya se ha hablado sobre quiénes lo conforman, de grupos que vienen de grupos políticos de Manuel Fabio Beltrones, Peña, Calderón y demás. Cuánto dinero de cierta forma maneja, porque es lo que representan los juicios que están bajo su gestión, 1 billón de pesos. Y ahora antecedentes o casos particulares en que ha beneficiado a personajes que les hemos dicho. De este último funcionario también se veía ahí al lado Arely Gómez, la entonces secretaria de Función Pública, pero también recordada por ser la titular de la entonces PGR, y esta famosa foto donde se está de rodillas viendo el túnel por el que una de las tantas veces escapó el Chapo Guzmán también en tiempos de Peña Nieto. Sí, ayer Lluvia nos puso la foto donde se ve a Arely Gómez con este exfuncionario de la Secretaría de la Función Pública. Se le traspapeló. Dice Ana G, que no sé para quién lo diga, pero creo que es para todos los que les estuvimos mencionando. Dice, ¿cuánta impunidad? Lo menos que puede hacer es ya no salir en público a opinar, por lo menos para ya no ver el cinismo. Es la opinión de Ana G, a quien saludamos. Gracias. Y también por acá, no había visto a Gerardo Meléndez o no lo había leído bien, pero aquí anda. También Enrique, dice José Núñez, no pidas perdón. Sabemos que Rosario Robles, en la opinión de Enrique, dice es corrupta y su hija cómplice, Mariana Robles. Bueno, pues ya son las 9:33, es momento de pasarnos a la sección del cierre. Bueno, Mon, el viernes por la noche les dábamos la información sobre el tema de las inundaciones repentinas allá en el centro de Texas, derivados de precisamente fuertes lluvias, y a pesar de que hubo anuncios y alertas del servicio meteorológico, estas alertas llegaron en su mayoría durante la noche, cuando presumiblemente estaban durmiendo. Pero
pues justamente lo más importante son las pérdidas, más de 100 fallecidos, varios desaparecidos, pero ahora también una de las preguntas es ¿qué tanto ha influido el recorte de personal dentro del Servicio Meteorológico Nacional por parte de la administración Trump para que este tipo de cosas puedan ocurrir? No se está diciendo que dentro de estas oficinas, particularmente en Texas, haya faltado personal y derivado de ello no se haya anunciado a tiempo, pero sabemos que justamente estamos ante fenómenos naturales cada vez más intensos por la crisis climática, entonces esto puede ocurrir en diversas zonas costeras de los Estados Unidos. Bueno, entonces los demócratas, que ahora son la oposición de la administración de Trump, han pedido que se investigue la reducción de personal de este Servicio Meteorológico Nacional, conocido por sus siglas en inglés como NWS. Esto en el marco de las inundaciones repentinas ocurridas el jueves y viernes allá en Texas. Fue el líder demócrata en el Senado quien pidió a un organismo de control gubernamental que abra de inmediato una investigación sobre el alcance, la amplitud y las ramificaciones de si la escasez de personal en las estaciones locales clave de este servicio meteorológico contribuyó o no a la catastrófica pérdida de vidas y propiedades durante las mortales inundaciones. Los puestos clave de previsión y coordinación en 2 oficinas, particularmente en el centro de Texas, estaban vacantes cuando se produjeron las inundaciones la madrugada del 4 de julio, así lo remarcó este senador demócrata, citando a su vez información del periódico The New York Times. Sin embargo, ante esta información también los propios centros han dicho que sí, esa noche había personal suficiente, pero insisto, esto se puede repetir, estamos ante inundaciones cada vez más fuertes y sobre todo lluvias repentinas. Dice el líder demócrata, estos son los expertos responsables de modelar los impactos de las tormentas, monitorizar el aumento de los niveles de agua, emitir alertas por inundaciones y coordinar directamente con los administradores de emergencias locales sobre cuándo advertir al público y emitir órdenes de evacuación. Bueno, estas alertas, tradicionalmente se envían a los celulares de las personas, más o menos como lo que ahorita tienen en piloto aquí en el gobierno por las alertas de sismos, que ya te está llegando también a los celulares, pero también está la duda de si le llegaban por la falta de señal en una zona pues boscosa. Recuerden que por el río Guadalupe pues justamente hay bosque y ahí estaban los campamentos, uno de ellos el campamento que les informamos la semana pasada, el Camp Mystic, donde aún permanecen desaparecidas varias niñas en este campamento cristiano de verano. Sí, de hecho, la información más reciente que da este martes Greg Abbott, el gobernador del estado, es que las inundaciones en Texas pues han dejado al menos 109 personas muertas y 162 personas desaparecidas, pero como bien mencionas, todavía no se sabe con certeza cuántas personas están desaparecidas porque en esa zona, cerca del río Guadalupe, pues se instalaban campamentos, entonces no todas estas personas están registradas, por ejemplo, que tú pudieras tener algún dato en un hotel o algo, sino están en estos campamentos y todavía se está buscando a estas más de 160 personas desaparecidas. Y ya para despedirnos, pues el día viernes también justamente Mon les informaba sobre esta primera manifestación en contra de la gentrificación en la Ciudad de México. A la par de esto se viralizó un video de una argentina mexicana emitiendo declaraciones racistas de acuerdo con la Comisión contra la Discriminación. Ya el policía afectado en ese momento presentó su denuncia, pero esta noche se ha filtrado otro video donde previamente había actuado de una manera parecida contra otra autoridad. Así es, Dul, un video que se ha compartido ahora en redes sociales muestra a esta mujer identificada como Jimena, pues agrediendo también a un guardia de seguridad. Y en este video se observa cómo le grita al guardia con insultos discriminatorios. Ya tenemos el video y lo podemos ver y regresamos a darles más detalles sobre lo que se supo desde la semana pasada acerca de estas expresiones discriminatorias de Jimena.
Pinche gata de mierda. Hasta yo que soy grosera me ruborizo ante estas declaraciones. Justo esta noche también en redes sociales el padre del menor de edad que sale en el primer video por el tema del parquímetro, pues ofreció disculpas por parte de su hijo menor de edad, pero a lo largo de estos días pues ha salido información filtrada en redes sociales respecto a esta persona, pero lo más importante es que la denuncia por temas de discriminación ya se presentó por parte del policía, pero ahora vemos que ya tenía antecedentes al respecto. La misma noche del viernes, pues ya muy tarde, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se pronunció respecto a la manifestación contra la gentrificación por el tema de que sí está en contra de la gentrificación este gobierno y está abonando a mitigar el problema, pero también condenando las partes en que se registraron pues declaraciones xenófobas y también daños a algunos locales. Y particularmente sobre la agresión a este policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En esa ocasión, la jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que ya se estaba acompañando legalmente al policía y que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Capital, que es la COPRED. Eso es lo que se informó desde la semana pasada, lo que informó la jefa de gobierno, Clara Brugada. También lo que yo estaba leyendo aquí en Sin embargo MX es que también Jimena, esta mujer que se observa en los videos, en sus redes sociales escribió un mensaje en el que dijo: tengo el video completo, no solo el final donde me hacen ver mal, solo espero indicaciones de mis asesores. Eso fue lo que ha pronunciado sobre esa primera grabación Jimena. Y estaba relacionando los dos temas, Mon, el tema de gentrificación y este video que se viralizó desde el sábado, porque justamente una de las variantes y las ramificaciones de esta primera manifestación contra gentrificación en la capital de México fue el tema de la xenofobia y las declaraciones pues en contra particularmente de los estadounidenses, aunque la gentrificación en general va más allá de nacionalidades, porque coincidió en que quisieron pasar como el otro lado de cómo se comportan extranjeros aquí en México, pero pues es muy distinto los temas y el tema de gentrificación subió bastante en la discusión, en la opinión pública y bueno, pues ahí está. Pues de mi parte sería todo, Mon. Sí, Dul, también. Es cuanto. Sí, nada más hay que agradecerles a quienes estuvieron en esa transmisión con nosotras, quienes nos dejan sus comentarios: Salvador García, que nos dejó aquí un comentario, María Ávila, Brenda Medina, El Castigador, Hugo González, Ana G, TTMX, muchas gracias. También N Cortex, que te estaba pidiendo un saludo. Saludos también a TTMX. Sí, saludos a ambos. Gracias por estar desde el inicio de este espacio. Y pues ya mañana nos vamos a la mitad de semana. Pues gracias y sí, hay aguas con la xenofobia porque acá también andaban comentarios al respecto. Que estén muy bien y gracias a Elce García en producción y a Lluvia Hernández en operaciones. También por ahí andaba Luis Mata en diseño. Sí, Dul, pues nos vemos mañana aquí en Dos con Todo y ya mañana es miércoles. Elon Musk starting a third party. I think it's ridiculous to start a third party. We have a tremendous success with the Republican Party, so he can have fun with it, but I think it's ridiculous. Así reaccionó el presidente de los Estados Unidos al nuevo partido lanzado por el magnate Elon Musk. El hasta hace unas semanas mayor aliado de Trump anunció este sábado la creación del America Party o el Partido América. Esto es lo que tienes que saber al respecto. Musk quiere que su partido sea una alternativa para el bipartidismo en Estados Unidos. En su anuncio en X, el magnate afirmó que el país tiene un sistema unipartidista
capitalista y no una democracia, que, según él, lo está llevando a la bancarrota con despilfarro y corrupción. La crítica de Musk resuena con su oposición a la ley presupuestaria firmada por Trump el pasado 4 de julio. Algo de contexto. La llamada gran y hermosa ley presupuestaria de Trump fue el detonante de su ruptura con el dueño de Tesla. La ley busca ampliar los recortes a impuestos de su primer mandato, recortar programas sociales y de salud pública y aumentar el gasto en defensa y control migratorio. Elon Musk ha criticado el proyecto y también expertos señalan que podría incrementar la deuda de Estados Unidos en más de $3 billones para 2034. El mismo 4 de julio, Musk publicó una encuesta preguntando si debería crear el Partido América para independizarse del sistema bipartidista. El sondeo obtuvo más de 1,2 millones de votos, con 65% a favor y 35% en contra. No está claro si ha sido registrado oficialmente, aunque la base de datos de la Comisión Electoral Federal muestra varios registros relacionados con el America Party. Lo que sí está claro es que Elon Musk no puede aspirar a presidente, ya que nació en Sudáfrica y luego obtuvo la ciudadanía estadounidense. No obstante, podría influir financiera y públicamente, como lo hizo durante la campaña de Trump. ¿Qué ideología tiene el Partido América? Musk republicó este domingo el post de un usuario con las siguientes ideas: reducir la deuda, modernizar el ala militar con inteligencia artificial, menos regulación sobre todo en energía, libertad de expresión, pronatalismo y políticas centristas. El sistema político estadounidense ha sido bipartidista de facto desde mediados del siglo XIX, dominado por los partidos republicano y demócrata. ¿Crees que el partido de Musk pueda romper con ese sistema? ¿O fracasará el Partido América, como dice Trump? Comenta.